Rodong Sinmun, Diario El Obrero, 조선민주주의인민공화국의 혁명스카. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia toma represalias contra las medidas hostiles de Japón. El representante permanente ruso ante la ONU condena las acciones desvergonzadas de Occidente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció el día 21 la suspensión del memorándum intergubernamental con Japón sobre las actividades de empresas japonesas en territorio ruso en cumplimiento de una directiva del gobierno federal emitida el 15 de enero de 2025. La cartera diplomática rusa señaló que las medidas hostiles sin precedentes adoptadas por Japón desde febrero de 2022, incluidas sanciones ilegales contra líderes, ciudadanos, instituciones financieras y sectores económicos rusos, así como la revocación del estatus de nación más favorecida en el comercio, violan el espíritu y los términos del acuerdo. Subrayó que, ante la persistencia de las políticas antirrusas de Tokio, los objetivos del documento han perdido relevancia y la cooperación mutua basada en este ha concluido definitivamente. En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU del mismo día, Vasily Nevencia, representante permanente de Rusia ante el organismo, denunció que las acciones desvergonzadas de Occidente han provocado el auge del terrorismo en África. Nevencia afirmó que, tras la agresión militar occidental contra Libia, los países africanos enfrentaron una rápida expansión de grupos terroristas internacionales. El colapso de Libia, orquestado por Occidente, creó condiciones favorables para que los terroristas consolidaran su presencia en el continente. Criticó que Occidente hable extensamente sobre el aumento del terrorismo en África, pero omita mencionar que este es consecuencia de sus propias acciones ilegales y erróneas. Además, expuso la hipocresía y los dobles estándares de las expotencias coloniales en el Sahel, donde continúan interfiriendo militarmente bajo el pretexto de operaciones antiterroristas. El diplomático también alertó sobre el desvío de armas occidentales suministradas a Ucrania hacia grupos criminales y terroristas en diversas regiones del mundo. Insistió en la necesidad de investigar a fondo a las agencias espaciales de Ucrania y Occidente por su complicidad en el apoyo a esos elementos. El presente artículo había sido redactado por el corresponsal central de la Organización Central de Noticias de la República Popular Democrática de Corea. Se intensifica la fricción entre Estados Unidos y Europa por el gasto militar. Entre Estados Unidos y los países miembros de la OTAN en Europa han surgido desacuerdos en torno al gasto militar. Estados Unidos ha insistido durante años en que los miembros de la OTAN eleven su gasto militar al 2% de su Producto Interno Bruto. Sin embargo, recientemente ha intensificado su presión, exigiendo que ese porcentaje se incremente aún más, argumentando que debería ser al menos un 4% e incluso un 5%. Algunos países de la OTAN han mostrado disposición a acatar las demandas estadounidenses, pero muchos otros se resisten. Para las naciones europeas, esta exigencia de aumentar el gasto militar representa una presión insostenible. En 2014, los miembros de la OTAN establecieron como meta alcanzar el 2% del PIB en gasto militar para 2024. No obstante, hasta 2017, muy pocos países habían cumplido con esta cifra. Estados Unidos expresó un fuerte descontento, llegando a amenazar con negar la defensa a aquellos miembros que no cumplieran y criticó la desigualdad en la distribución de costos dentro de la alianza, advirtiendo incluso que podría retirarse de la OTAN si otros no aumentaban sus contribuciones. Pero esto no fue suficiente. En la cumbre de la OTAN en julio de 2018, Estados Unidos propuso elevar la meta al 4% del PBI para el 2024. En ese momento, el secretario general de la OTAN manifestó reservas señalando: nos comprometimos a dedicar nuestros esfuerzos para alcanzar el 2% acordado. Actualmente, incluso el objetivo del 2% sigue siendo inalcanzable para varios miembros. Bajo la presión constante de Estados Unidos, 23 de los 32 países de la OTAN mantienen su gasto militar en torno al 2% del PIB, mientras que el resto no supera el 1,5%. La última exigencia de incrementar el gasto hasta el 5% ha dejado atónitos a los europeos.
Desde el inicio del conflicto en Ucrania, los países europeos de la OTAN, arrastrados por las directrices de Estados Unidos, han sufrido graves pérdidas. Las sanciones contra Rusia, impulsadas por Washington, les han generado enormes costos económicos. Al cortar voluntariamente las importaciones de energía rusa más barata y recurrir a suministros estadounidenses más costosos, han agravado sus crisis financieras y energéticas. En Francia, cientos de empresas han reducido su producción y el 80% de las pequeñas y medianas empresas enfrentan riesgos. Alemania, Italia y otros 6 países que usan el euro también ven deteriorarse su situación económica. Con una deuda que crece como una bola de nieve y una recesión persistente, algunos países europeos enfrentan incluso inestabilidad política. En ese contexto, aumentar el gasto militar al 5% del PIB no solo es un problema fiscal, sino una cuestión que podría definir el destino de sus gobiernos. Recientemente, el canciller alemán rechazó públicamente la propuesta estadounidense durante una entrevista en línea, calificándola de inviable. Señaló que gastar el 5% del PIB en defensa requeriría cientos de miles de millones de euros anuales, una cifra descomunal, y reiteró que su país se enfocará en cumplir el 2% acordado previamente. Esta postura equivale a un rechazo directo a las exigencias de Washington. Estados Unidos suele repetir frases como la seguridad estadounidense está ligada a la europea o valoramos la seguridad en nuestros aliados. Sin embargo, la realidad expone que, para el gobierno estadounidense, ávido y egoísta, los aliados no son más que instrumentos sacrificables para sus propios intereses. No hay lugar para el neocolonialismo occidental. La política neocolonialista de Estados Unidos y otros países occidentales se precipita hacia su colapso total, día tras día, debido a su descaro y engaño. Recientemente, varios países africanos han emitido órdenes de expulsión contra las fuerzas militares occidentales estacionadas en sus territorios. En ese contexto, Costa de Marfil y Senegal, en África Occidental, solicitaron formalmente la retirada de las tropas francesas. Esto demuestra claramente que el neocolonialismo occidental, disfrazado de protección y ayuda, está siendo arrinconado fuera de la historia y el tiempo. Históricamente, Estados Unidos y Occidente han utilizado tácticas neocoloniales para justificar intervenciones militares en otros países bajo el pretexto de protección, mientras saquean vastos recursos naturales mediante la ayuda como herramienta de control. Hace una década, cuando Estados Unidos, Francia y otras potencias occidentales desplegaron fuerzas en países africanos alegando protegerlos de la amenaza terrorista, su verdadero objetivo nunca fue la paz o la estabilidad regional. El caso de Níger es revelador. Estados Unidos estableció un avance allí no para garantizar la seguridad, sino para controlar estratégicamente la región del Sahel y el norte de África, además de monopolizar las reservas de uranio del país, las cuartas más grandes del mundo, y mantener su hegemonía. En África, cada vez más voces critican a Francia por actuar como un bombero pirómano en el Sahel, señalando que la presencia militar occidental aprovecha los conflictos locales para beneficio propio. De hecho, desde la llegada de tropas estadounidenses y europeas, los grupos terroristas en el continente han expandido su influencia, agravando la inseguridad en lugar de resolverla. Las consecuencias de las políticas neocoloniales, interferencia en asuntos internos, saqueo de recursos y búsqueda de intereses egoístas son evidentes. Caos político, inestabilidad social, dependencia económica y pobreza extrema en los países africanos. Sin embargo, los africanos han comenzado a despertar. Gobiernos respaldados por su pueblo exigen cada vez más la retirada inmediata de las fuerzas occidentales. Las tropas estadounidenses ya fueron expulsadas de Níger y Francia ha tenido que retirarse de Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. Ahora, Costa de Marfil y Senegal se suman a esta tendencia. La expulsión de tropas occidentales en África simboliza el fracaso total del neocolonialismo disfrazado de protección, así como de las estrategias hegemónicas e imperialistas de las potencias. En el mundo actual, donde la soberanía y la justicia marcan la corriente de la época, no hay espacio para el neocolonialismo occidental liderado por Estados Unidos. Artículo redactado por el corresponsal especial. Estos han sido los artículos más relevantes del día 25 de enero del año 2025. Muchas gracias por su atención. Esto es para, para los artículos del periódico Rodong Sinmun de la República Popular Democrática de Corea.
Gracias. Disfrute su día.